Paz a vosotros, mis estimados hermanos y amigos del grupo Edificados en la Palabra. Y si usted es nuevo escuchando la palabra de Dios, sintonizando estos audios de edificación, esperamos que Dios le bendiga, que esta palabra que ha llegado hasta su hogar, hasta sus oídos, lleguen también hasta el fondo de su corazón y nos inviten al cambio cada día. Hoy tenemos un tema, la parábola del mayordomo infiel, el hombre y el dinero. Vamos a analizar este tema y vamos a reflexionarlo para que Dios haga un cambio en nuestras vidas, si es que estamos actuando mal en alguno de los puntos que vamos a tratar. Para ello, hermanos, les invito a que vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 16, versos del 1 al 13, la cual dice de la siguiente manera. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamándolo a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y él le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Y le contestó, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en sus moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis infieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis infieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a alguno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas juntas. Bien, hermanos y hermanas que nos escuchan, esta es la parábola del mayordomo infiel, la cual vamos a desmenuzar verso por verso y vamos a ir reflexionando acerca de esta parábola, hermanos, porque a la parte más externa quizás solamente podamos identificar el último verso que dice que ninguno puede servir a dos señores, pero también hay mucho contexto por qué ver. Si escudriñamos un poquito más, nos vamos a dar cuenta de lo que está hablando este pasaje. Hay mucha confusión, hermanos, quizás en el verso 8, porque a veces se piensa que Dios está alabando al mayordomo
infiel. Quizás está calificando como bueno lo que hizo. Más adelante vamos a explicar esa parte. Pero también en el verso 9, hermanos, se encuentran ganancias deshonestas que dice que las podemos nosotros aplicar o compartir con nuestro prójimo. ¿Será así, hermanos? Entonces vamos a ir viendo esta parte para que podamos esclarecer a la luz de la palabra de lo que se trata la parábola del mayordomo infiel. El mayordomo, hermanos, era un esclavo de confianza de su amo, hermanos, a quien le encomendó toda la propiedad, hermanos, de su señor. A él se le tenía en una alta estima, en un alto concepto, y se le consideraba, hermanos, digno de confianza, pues quizás en esos tiempos él había comprado ese esclavo y quizás llevaba mucho tiempo con él. Así que con la confianza que él ya tenía, con los años que él ya había pasado con él, le hace administrador de todos sus bienes, absolutamente todos. Quizás el amo no estaba en ese mismo lugar, quizás estaba en otra nación, por lo cual el mayordomo sintió tanta confianza de que le habían dado todas las cosas a guardar, que empezó a malgastar cada una de las cosas, que quizás se confió de más y pensó que nunca le tenía que rendir cuentas a su amo. Como confiaba con los ojos cerrados, tenía absoluta confianza al mayordomo, este pensó que jamás le harían cuentas. Pero llegó el día del juicio, llegó el día de hacer cuentas, y es ahí donde empieza esta parábola que nos va a dejar mucha enseñanza. En esta parábola, hermanos, Jesús dice 4 cosas referente al personaje que estamos viendo. Número 1, hermanos, el mayordomo fue acusado de hurto, de malgastar los bienes del Señor. Él estaba a cargo de todas las propiedades, hermanos, de todos los bienes. Pero le resulta fácil usar todo esto para sus propios beneficios. Le resulta fácil malgastar todo esto. Y al igual, hermanos, que el mayordomo, Dios nos ha dado a nosotros también bienes, hermanos. ¿Cómo cuáles? Como la vida, como los talentos, los dones, las casas, las propiedades, el dinero, los deberes, un sentido de responsabilidad, hermanos, una conciencia, una familia. Y nos ha dado numerosas cosas el Señor, hermanos. Así que reflexionando también un poco en lo que se le ha dado al mayordomo y lo que se nos ha dado a nosotros también, hermanos, en esta tierra como mayordomos, si nos ponemos a pensar, entonces también nosotros estamos en deuda con nuestro Señor Jesucristo. Y quizás estamos hurtando cada una de las cosas que Dios nos ha dado, hermanos. Porque en cierta medida, hermanos, quizás estamos haciendo mal uso de todo lo que Dios nos ha dado. Y nos ha dado mucho. Dice Romanos capítulo 12, versos del 6 al 8, dice de la siguiente manera, todo lo que Dios nos ha dado. Dice, de manera que, teniendo diferentes dones, ¿quién? Usted y yo. Según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia, que lo haga con alegría.
Todos estos dones, hermanos, que Dios nos ha dado, debemos de ponerlos al servicio de Dios y no debemos solamente guardarlos para sí. Hay muchos ejemplos, hermanos, que podemos ver. Hoy, hermanos, quizás usted esté viviendo algo en la cual usted puede reflexionar, ¿qué don tengo que no le estoy poniendo por obra y que le estoy robando al Señor? Cuando a usted le dan este don maravilloso y no lo pone por obra, hermanos, o no lo hace para el servicio de Dios y para el servicio de la iglesia y se lo queda solamente a usted, se le está acusando de robo, hermanos. Se le está acusando de disipar esta parte, hermanos, de malgastar el don que le ha dado. Y esto pongo por ejemplo, hermanos, en un ministerio. Escuchaba yo a un hermano que decía que como tenía ese don, hermanos, esa facilidad de poder tocar un instrumento musical y que no se le daba oportunidad dentro del templo, hermanos, para servir a Dios, ¿qué creen? Llega, hermanos, la idea de mejor servirle al mundo. En vez de tocarle y alabarle a Dios, se decide tocar y vivir para el mundo, hermanos. Ahí es donde nosotros malgastamos ese don que Dios nos ha dado. Y lejos de ponerlo al servicio de Dios, lo ponemos al servicio del mundo. Cuando se nos ha dado una voz privilegiada, hermanos, y nosotros podemos, hermanos, cantarle a Dios, le cantamos al mundo. Cuando usted se le ha dado, hermanos, el don de ser maestro y de que usted enseñe dentro de su congregación todo lo que Dios le ha dado a usted y usted se lo queda y usted no lo enseña y se lo queda, hermanos, está robando, está haciendo mal uso de lo que Dios le ha dado. Así como el mayordomo. El mayordomo se le pidió entonces preparar una rendición final de cuentas, hermanos. Y aquí podemos ver dos cosas. El Señor oye, su amo oye, hermanos, que el mayordomo ha usado mal sus bienes. Pero fíjese, solamente escucha. Aún no hay nada concreto, hermanos. No hay una evidencia. Solamente escucha. Hay rumores de que el mayordomo está haciendo mal el trabajo. Pero si es así, el amo lo manda a llamar para rendir cuentas, pero también le da una oportunidad. ¿Para qué? Para demostrar su fidelidad y para que vean que todavía es digno de confianza. La rendición de cuentas, hermanos, no significaba el despido del mayordomo, sino que solamente él tenía que demostrar su fidelidad y que era digno de confianza. Por supuesto, hermanos, el mayordomo, pues obviamente sí había sido infiel, había disipado todos esos bienes, así que sería despedido y que no podía ser más mayordomo. Pero el amo, hermanos, le da una segunda oportunidad para que él pueda contrarrestar todo lo que se ha dicho en contra de él. La redención final, hermanos, de las cuentas hacia nosotros como disipador de bienes, hermanos, es la hora de la muerte. Cuando ya no tenemos, hermanos, más cosas que decir, hermanos, más cosas que hacer, Dios nos va a llamar algún día a esa rendición de cuentas, hermanos. Y esto lo dice Hebreos capítulo 9, verso 27, que dice de la siguiente manera: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así como el mayordomo le llegó la hora de que rinda cuentas a su amo, así nosotros nos llegará la hora de rendirle cuentas al Señor. Y si el mayordomo era hallado siendo infiel, hermanos, iba a ser despedido y echado de la propiedad de su amo. Así también nosotros.
Si Dios nos encuentra siendo infieles, Dios nos desechará, hermanos. El mayordomo, hermanos, sabía que era culpable, pero ¿qué creen? No estaba dispuesto a cambiar, mucho menos a pedir misericordia, hermanos. ¿Por qué se dice esto? Porque cuando se le invita a rendir cuentas de su mayordomía, lejos de pensar cómo solucionar todo lo que había hecho, lo primero que hace es pensar qué va a hacer después de que le quiten la mayordomía. Él sabía que era culpable y que su señor lo iba a despedir. Así que no había otra cosa más que hacer. No sé si a usted le ha pasado, yo espero que no, pero se han visto casos, hermanos, donde se les despide injustificadamente a las personas en una empresa, en su trabajo, y muchos de ellos, siendo honestos, siendo justos, se les ha despedido. Y muchos reclaman, muchos proceden, muchos quizás muestran algunas cosas para que pudieran reconsiderar su cambio, para que pudieran reconsiderar la respuesta que les han dado, hermanos. Pero el mayordomo infiel no. Él dice, me van a despedir porque yo ya sé que estoy mal. Y en vez de pensar cómo hacerlo, dice, ¿qué voy a hacer después de todo esto? El mayordomo pensó en lo que haría. En su razonamiento, hermanos, pensó dos cosas. Uno, que quizás podía acabar, quizás podía hacer trabajos que para él pudieran ser denigrantes, que tenía que ensuciarse las manos, que tenía que terminar cansado y sudado, pero no estaba dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque él pensaba y él sentía que este trabajo era degradado, que no estaba dentro de su categoría como un peón de campo, hermanos. Él no quería trabajar en algo tan bajo, pero también se puso a pensar y dijo, ¿por qué no mendigar? Sin embargo, para él era demasiado bajo mendigar, hermanos. Era muy orgulloso, hermanos, para dejar que esté mendigando. Le daba vergüenza. Pero ¿qué cree, hermanos? De estas dos opciones, había una tercera opción, hermanos. Pero no la quiso considerar. Era demasiado orgulloso, hermanos, para pedir perdón a su amo. Era demasiado orgulloso, hermanos, como para que se le diera a conocer él como un ladrón, como un pecador arrepentido. Así que nunca optó por esta opción. Nunca optó, hermanos, por pedirle perdón a su Señor. Así que este es el tema dominante, hermanos. La única esperanza del mayordomo era mendigar el perdón de su Señor. Era humillarse, pedir misericordia ante él. Y analizó todos los cursos de la acción, menos este último. Si él hubiera suplicado misericordia, hermanos, quizás hubiera tenido un trabajo dentro de la casa de su Señor. Quizás no como algún administrador, quizás ya como un trabajo menos, pero hubiera estado dentro de la casa de su Señor, dentro de la casa de su amo, pero no lo quiso hacer. Dice el salmista, es mejor un día estar en la casa de Dios que mil fuera de ellos. Pero no lo quiso hacer, hermanos. Isaías, hermanos, en su capítulo 29, verso 15, dice de la siguiente manera: hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo,
y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Se confió demasiado este mayordomo, pensó que jamás vendría el juicio, pensó que jamás su amo se debía de dar cuenta. Quizás a veces nosotros caminamos así en el mundo, pensamos que nunca vamos a rendir cuentas ante el tribunal de Dios y caminamos disipando bienes, caminamos derrochando lo que Dios nos ha dado. Pero el día del Señor llegará, el día del juicio vendrá hacia cada uno de nosotros, hermanos. El mayordomo, hermanos, decidió qué hacer. Él optó por olvidar al Señor, a su amo, y mejor buscó el favor y las recompensas de los hombres, hermanos. Hizo cuanto pudo para asegurar su aceptación y favor de ellos. Quedó mejor, o que quería quedar mejor con sus amigos que quedar mejor con su amo. Así que los indujo a ser deshonestos, a borrar y achicar a sus deudas con el Señor, hermanos. Fueron inducidos a hurtar y a retener algunos de los bienes de su amo, hermanos. Fíjese que el mayordomo tenía una responsabilidad grande frente a él. Tenía que ser fiel, tenía que ser honesto. Y no lo hizo, hermanos. Y llevó por mal camino a otros. Esto nos lleva, hermanos, a pensar en algunos líderes, algunos religiosos, hermanos, que llevan por mal camino a otros mediante falsas enseñanzas, mediante falsas doctrinas, induciendo, hermanos, tanto a no usar sus talentos y a robarle a Dios, hermanos. Pero deje usted también de esas falsas doctrinas, de esas falsas enseñanzas. Hay algunos líderes, hermanos, que están frente de la iglesia, que inducen, hermanos, a sus allegados a decir falsos testimonios, a hacer malas prácticas dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para obtener algún tipo de beneficio e involucrar, hermanos, a sus consejeros. ¿Para qué? Para pecar y para encubrir malas acciones. Esto, hermanos, ha pasado dentro de nuestras iglesias y es algo muy triste, hermanos. Con esta acción, hermanos, de robar al Señor, de robar los bienes, pero también de robar los dones, induce también a que otros pequen y lleven todo esto a un mal camino. El mayordomo, hermanos, llevó por un camino de mal. ¿Para qué? Para beneficiarse a él mismo, para asegurar su posición y para asegurar su sustento. Y lo hizo, hermanos, con una mayor sagacidad, de modo, hermanos, que se aprovechó de todos y cada uno de los deudores. Lo hizo así y dijo, bueno, pues lo que yo voy a hacer es esto. No me interesa la vida de los demás. Me interesa más asegurar mi futuro. Así que lo hizo con sagacidad, hermanos, de modo agradable y provechoso. ¿Para qué? Para que cualquiera de ellos lo ayude, hermanos, gustosamente en caso de necesidad. Quizás, hermanos, para los que se les perdonó media deuda, quizás para ellos fue algo grandioso en ese momento, porque no sabían en sí qué es lo que estaba pasando. Ellos no sabían que el mayordomo iba a ser despedido, pero dentro de ellos mismos saben que están haciendo mal, porque no están dando lo justo. Y aquí podemos analizar varias cosas, hermanos. Quizás ellos pensaron que su amo ya les había perdonado la mitad de su deuda,
Pero no fue así. Fueron engañados por este mayordomo. Y lo explica bien, hermanos, el profeta Malaquías en su capítulo 2, verso 8, que dice de la siguiente manera: Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Perdón. Este mayordomo hizo pecar, hermanos, a los deudores. Así hay religiosos, hermanos, que hacen pecar a sus seguidores con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas. A esos líderes, hermanos, que no les importa la vida de sus ovejas, que lo único que les importa es que ellos puedan quedar o estar bien en la tierra, hermanos. La gente del mundo dice en el verso 8 que vamos a leer, hermanos, dice que la gente del mundo es más astuta para los trabajos, hermanos. El texto base que estamos mirando, Lucas 16, verso 8 dice: Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato a sus semejantes que los hijos de luz. Y cuando escuchamos esta palabra, alabó el amo al mayordomo por haber hecho sagazmente. Sabemos que lo que hizo el mayordomo hizo algo malo, pero aquí dice que alabó al mayordomo. Pero no está hablando, hermanos, del reconocimiento, no está hablando de que el amo está calificando, hermanos, como algo bueno lo que hizo. No, no. Simplemente reconoció que lo que hizo el mayordomo lo hizo con mucha astucia, con mucha inteligencia, hermanos. Eso es lo que está reconociendo nada más. No está probando la acción. No está diciendo que hizo bien. No. Sino que lo que está reconociendo es que fue sagaz en hacer las cosas, que se zafó de ese problema y lo que hizo es solucionarlo, pero para su propio beneficio, hermanos. Así, hermanos, la gente de este mundo dice que es más sabia en sus propósitos materiales que el pueblo de Dios en sus propósitos espirituales. Aquí hace una comparación, hermanos, de cómo la gente, hermanos, la gente que no conoce a Dios, hace cosas rápidas, se adapta a los cambios, empieza a mover las cosas, hermanos. Y los hijos de Dios no. Los hijos de Dios todavía están pensando si pueden o no pueden hacer, hermanos. Jesús, hermanos, dijo que el mayordomo infiel obró sabiamente. Miró alrededor por lo suyo y por su bien, miró por su propio bienestar y miró por su futuro, hermanos. En esto, hermanos, en esto obró con mucha sabiduría. Estaba dedicado, hermanos, a entregar todo para el bien, para su futuro, para que cuando él quizás esté grande, esté viejo, no tenga que batallar con la vida. Jesús, hermanos, no estaba felicitando al mayordomo por su astuto engaño que había hecho. Lo felicitó, hermanos, porque se preocupaba por el futuro y por su dedicación y por la entrega que él hacía. El mayordomo, hermanos, estaba entregado a lograr su meta sea como sea, pero lo tenía que hacer. Y esa parte de su vida, hermanos, era digna de ser destacada. Aquí el detalle fue que su error es estar entregando sus fuerzas para lograr riquezas materiales, confort, hermanos, en vez de buscar a Cristo. Jesús, hermanos, dijo que la gente del mundo es muy sabia en su generación, en los creyentes.
¿Por qué? Pues porque dedicaban tanta energía y tanto esfuerzo en su bienestar, hermanos. El tema, hermanos, que estamos mirando queda claro. Cada uno de nosotros como discípulos, hermanos, debe de estar tan dedicado y tan entregado en los propósitos espirituales como la gente del mundo, hermanos. El discípulo, hermanos, no debe de ser superado en su energía y en su dedicación, hermanos. Debe de empezar a mirar y a ver cómo trabajar para el Señor, hermanos. El mundo, hermanos, se adapta a todos los cambios que ha habido. Así también nosotros, hermanos, debemos de trabajar para el Señor y de adaptarnos, hermanos, para que nosotros podamos trabajar. Antes, hermanos, no había medios tecnológicos, no había este sistema de comunicación, solamente se podía predicar, hermanos, a través de una manera directa, de estar frente a frente con alguien que no conocía de Dios, hermanos. Después se empezó a inventar la televisión y que hoy en día, hermanos, varios de nuestros hermanos, yo he visto programas de Sudamérica, hermanos, de El Salvador, de algunos países, hermanos, que transmiten la palabra de Dios y que, pues bueno, que Dios los bendiga y nosotros les mandamos nuestras felicitaciones por haberlo hecho, hermanos. Se inventa la radio, se inventa la televisión y hoy en día, hermanos, se inventa este medio que es el celular, las redes sociales en la cual muchos interactúan y por la cual se está transmitiendo este medio, hermanos. ¿Pero qué creen? Que hay muchos de nuestros hermanos que piensan que todos estos aparatos, hermanos, son del diablo. Así lo dicen. Pero cómo el ser humano es más sagazmente lo hace y empieza a ganar dinero con esto. Y nosotros, hermanos, tenemos miedo a transmitir la palabra de Dios por este medio, hermanos. Eso nos habla, que nosotros debemos de ser sagaces, hermanos, para trabajar en la obra de Dios. Fíjense que el mayordomo, hermanos, tomó mucha iniciativa y dedicó, hermanos, energía para sus propios propósitos mundanos, hermanos. Perdón. Pero nosotros, hermanos, como hijos de Dios, debemos de ser también, hermanos, inteligentes para poder llevar la palabra de Dios a todos los confines de la tierra. Dice Proverbios capítulo 23, hermanos, verso 26, dice de la siguiente manera: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Darle el corazón a nuestro Dios, darle todo, entregarle todo a nuestro Dios. Todo por la obra. Pero fíjese también lo que dice Mateo capítulo 22, verso 37. Dice de la siguiente manera: y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Con todo nuestro ser es que debemos de amar a nuestro Dios. Pero ¿qué creen? Que como dice el verso, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo lo que tengas. Pero a veces nuestras fuerzas y nuestras energías se las entregamos al mundo, hermanos. Ya siendo tarde, hermanos, queremos entregarle esos minutitos, esas pequeñas energías a nuestro Dios, y cuando lo queremos hacer, simplemente nos quedamos dormidos. El cansancio nos llega y nos hace dormir, hermanos. No le entregamos, hermanos, nada a nuestro Dios. Y es ahí donde viene la reflexión hacia nosotros, hermanos, que debemos de darlo todo, todo para nuestro Dios. En el verso 9, hermanos, el significado principal que dice, ya que
podemos mirar el verso 9 de Lucas 16, hermanos, cuando dice: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. O sea, ¿cómo podemos ganar amigos por medio de las riquezas injustas? Para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Este verso, hermanos, significa principalmente la riqueza terrenal, o cuando habla de riquezas injustas, se refiere a los recursos que poseemos en esta vida, los cuales, hermanos, son temporales. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos usar esta riqueza material solamente para el bien. No se le dice al cristiano que busque la amistad de los ricos. Se dice, hermanos, que use su riqueza para ayudar a otros. Y así, ayudando de esta manera, va a ser amigos, y estos amigos van a estar predispuestos para escuchar la palabra de Cristo, porque han visto el mayor ejemplo, poder ayudar, hermanos. Luego, hermanos, si esto podemos hacer, si podemos poner todos nuestros recursos, hermanos, a la obra del Señor, es más probable, hermanos, que así como nosotros hemos ayudado, también nos ayude. Pero este es un segundo paso, hermanos, porque lo principal, dice la palabra de Dios, es mejor dar que recibir. Así que las riquezas injustas, hermanos, no nos está alentando a nosotros a conseguir de manera errónea, pecadora, o de manera que nosotros robemos para conseguir el sustento. No, aquí solamente refiere, hermanos, a las riquezas terrenales. Mateo capítulo 6, verso 33, dice de la siguiente manera. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Tenemos recompensas, hermanos? Claro que sí, tenemos muchas recompensas. El dinero y las posesiones, hermanos, son los bienes menores que a nosotros se nos ha entregado aquí en esta tierra. Y no son nada comparado, hermanos, con la salvación eterna, con el amor, con el gozo, con la paz, con la seguridad, con la confianza absoluta que tendremos vida eterna. Esto es la mayor recompensa que nosotros podemos tener, hermanos. Y esto no se compara con nada, hermanos. Con la presencia de Dios, con el compañerismo, con el poder, con el liderazgo, hermanos, con todo lo que Dios nos otorga. Esto no es nada, no se puede comparar, hermanos, con tener la palabra de Dios, con las promesas que Dios nos ha dado, hermanos. Así que nosotros, hermanos, debemos de estar felices, debemos de estar contentos, hermanos, porque Dios, hermanos, nos da un reconocimiento personal. Ser hijos de Dios, ser hechos herederos de Dios y ser coherederos de nuestro Señor Jesucristo. Estas son las recompensas. Pero si nosotros permanecemos en la infidelidad, hermanos, en el uso del dinero y las posesiones, nos descalifican a nosotros como personas para que nosotros podamos tener las verdaderas riquezas celestiales, hermano. Alguien que puede pensar en su vida y que quizás tenga ahorita tenga autos, tenga casa, tenga esto. No, hermanos. Su mayor recompensa que usted puede tener, hermanos, la más grande bendición que usted puede tener es la salvación, hermanos. Esa es la más grande bendición. Lo demás es añadidura, hermanos. El cristiano, hermanos, no puede servir a dos señores. Debe de escoger entre Dios y las riquezas. En temas pasados, hermanos, decíamos que Dios siempre da dos caminos, el bien y el mal, la bendición o la maldición. Y te pones sobre ese camino y te dice cuál escoges. Y te dice, yo te recomiendo que escojas el camino de las bendiciones para que siempre te vaya bien. Aquí, hermanos, hay tres cosas. Hay dos señores en la vida. O bien es Dios
o bien son las cosas y las riquezas de este mundo. 2. Cada persona, hermanos, o sirve a dos señores, o se entrega a uno, o se entrega al otro, hermanos. O bien, enfoca su vida en las cosas y en riquezas del mundo, o enfoca su vida a Dios, hermanos. Así que debe de escoger por dos caminos, entre uno y en el otro, porque si escoge los dos, con alguno va a quedar mal. Una persona, hermanos, o bien lucha contra Dios, o bien lucha contra las cosas y las riquezas de este mundo. Nadie, hermanos, nadie puede servir a dos señores. O sirve a Dios o sirve a las riquezas. Y es mejor, hermanos, servir a Dios. Porque las riquezas, hermanos, las riquezas se quedan aquí en la tierra. Ni se hagan tesoros en el cielo, porque allá no hay quien se las quite, ni la polilla ni nada. Ya no se echa nada a perder, hermanos. Y aquí no se puede uno llevar nada, hermanos. Yo nunca he visto, hermanos, un funeral donde detrás del cuerpo se lleve la cama, se lleve el colchón, se lleve el auto, se lleve el dinero, hermanos. No, jamás, hermanos, va a haber eso. Así que hagamos tesoros en el cielo. Si aborrece a uno, ama al otro. Si aprecia a uno, desprecia al otro. Que mejor sea el camino de Dios. Y mejor verlo, hermanos, como dice Josué, capítulo 24, ya para concluir, verso 15. Estas palabras que sean para usted y para mí. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que hoy decidamos, hermanos, como decidió Josué, servir a Jehová. Vamos a orar, hermanos. Bendito y buen Dios, hoy nos das tu palabra y hoy queremos que esta palabra se siembre en nuestros corazones. Gracias por recordarnos que no podemos servir a dos señores y que debemos de escoger servirte a ti porque esas cosas tú nos has recompensado de una manera gratificante en la cual no tenemos ni cómo pagarlas. Nos has dado de más, Señor. Gracias, bendito Dios, porque nos permites estar dentro de tu obra. Nos das este hermoso privilegio a pesar de que no nos lo merecemos. No nos haces portavoces de ellos, pero también reflexionamos en la palabra, Señor, para que esta palabra se siembre dentro de nuestros corazones y que hoy mismo podamos decidir entre servir al mundo y servirte a ti. Y que la mejor decisión sea servirte a ti, Señor. Gracias, bendito Dios, por estos momentos que nos has dado de reflexión, que esta palabra que van a escuchar cada uno de nuestros hermanos, que tú, bendito Dios, toques su corazón. Y si es un corazón endurecido, que tú lo ablandes, Señor, y que se deje guiar por tus palabras. Así como la oveja se deja guiar por su pastor, así tú, Señor, seas el pastor de cada uno de ellos. Gracias, bendito Dios, por todo. Permite, Señor, que podamos hacer nuestras actividades y que siempre puedas estar tú y que con tu presencia, Señor, podamos solucionar todo. Gracias, bendito Dios, por todo lo que nos das. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, de nuestros administradores y quienes quizás hoy se sienten enfermos, se sienten faltos de fe, que tú se las des. Y que si hay alguna necesidad en cada uno de los hogares, Señor, tu amor y tu misericordia nunca falten, porque cuando estás tú, Señor, no hace falta nada. Gracias, bendito Dios, por todo. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. A Él sea la honra, la gloria juntamente contigo.
Amén y amén. He estado con ustedes, su hermano en Cristo, Lenin Gómez, desde la Ciudad de México. Paz a vosotros.